Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor, en esta mañana, en este día. Señor, yo te ruego que glorifiques el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, y que tu palabra venga para romper fortalezas, que tu palabra venga, Señor, para aumentar nuestra fe, que tu palabra venga para señalar en qué dirección debemos cambiar nuestra vida, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, pues así tú lo has prometido. Te exaltamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Salude a 2 o 3 personas que no vinieron con usted. Dele la bienvenida a la casa del Señor. Te exaltamos, Señor, te bendecimos. Y los chiquititos ya se pueden ir a su clase. Muy bien, tomen su lugar. Le quiero pedir que se acerque un poquito más acá. Muy bien, los chiquititos se van a su clase y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí y no estar en la mejor fonda de Santiago? Tenemos la asistencia bien mermada hoy día porque hay muchos hermanos que están fuera de Santiago. Los hermanos que están atrás, por favor, acérquense para acá. Gracias. Y vamos a seguir con esta serie acerca de la fe. ¿Cuántos están disfrutando poder entender más acerca de la fe? Amén. Poder entender cómo funciona, cómo opera, cómo podemos hacer para que produzca resultados en nuestra vida. Amén. Bueno, antes de partir exactamente con lo que quiero compartir hoy, le quiero dar un pequeño repaso del domingo pasado. Vimos que hoy día las tinieblas se han levantado para poner un montón de sustitutos, y para la fe también las tinieblas se han preocupado de poner un sustituto, y ese sustituto es el optimismo, que es la forma de buscar a ver cómo yo le puedo ver la parte positiva a algo, pero eso no tiene que ver con la fe. Entonces no se trata de ser optimistas, se trata de ser un hombre y una mujer de fe. Amén. ¿Qué más vimos? Vimos que debemos de tener una base correcta para nuestra fe debido a los días que estamos viviendo, y nuestra fe tiene que estar puesta en la verdad, porque si quitamos la verdad de lo que nosotros creemos, entonces solamente vamos a tener una ilusión. ¿Qué es la verdad? La verdad es el nivel más alto de la realidad. Amén. La verdad nunca cambia, la verdad es eterna. La verdad es antes de los hechos, a través de los hechos y después de los hechos. Entonces necesitamos conocer la verdad. ¿Para qué? Para que en ella podamos poner nuestra fe. Amén. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús es la verdad. En segundo lugar tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que dice la palabra que Él es el que nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús es la verdad. Número 2, tenemos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Y número 3, tenemos la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, si la palabra es la verdad y la verdad es el nivel más alto de realidad, entonces la palabra de Dios tiene que ser para nuestra vida el nivel más alto de realidad. Amén. Salmo 119 dice: la suma de tu palabra es verdad. Vimos que la fe, la raíz de la palabra fe es la palabra amén, que significa que si Dios lo dijo, así será. Entonces, cuando nosotros decimos amén a una palabra, estamos diciendo que se cumpla en forma efectiva lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, cuando usted dice amén, usted está diciendo: yo lo creo, yo lo recibo, yo lo establezco en mi vida. Vimos que la fe es el ahora de Dios, y el ahora es la acumulación de toda nuestra alabanza, adoración, sacrificios, ofrenda, oración, etcétera. ¿Y cuándo es que recibimos un milagro? Lo recibimos cuando Dios derrama el ahora sobre nosotros. Entonces, Efesios dice: es pues la fe, no dice la fe será o la fe fue, dice es pues la fe es en el
ahora. Y el ahora es la acumulación de todo lo que nosotros hacemos para el Señor, de manera tal de que cuando usted está todo el tiempo orando, ayunando, sirviendo a Dios, adorando, alabando, eso se acumula sobre usted hasta que se produce lo que se llama el rompimiento y Dios derrama el milagro que nosotros necesitamos sobre nuestra vida. Amén. Dijimos que la fe también operaba por el conocimiento revelado. Dijimos que el fundamento de nuestra fe es la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Por eso es que la incredulidad es un pecado. ¿Por qué? Porque le asigna a Dios rasgos de maldad y de infidelidad en el sentido de que la incredulidad supone que Dios no va a hacer lo que Él nos ha prometido. Entonces la incredulidad es un pecado. Amén. Y debemos estar continuamente renunciando a la incredulidad porque Dios es fiel y Dios hará lo que Él dijo que Él va a hacer. El fundamento de nuestra fe es el poder de Dios. El apóstol Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino que en el poder de Dios. Entonces, todo lo que Dios ha dicho, así será. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces, la fe, hemos hablado de que la fe viene de Dios. Amén. La fe viene de Dios. Cada uno de nosotros, cuando recibió al Señor Jesús en su corazón, recibió una medida de fe. Sea grande, sea pequeña, eso no importa. Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, si usted, o como una semilla de mostaza, si usted ha visto, la semilla de mostaza es muy, muy pequeñita. Entonces usted no necesita tener una fe grande, usted necesita un Dios grande en el cual poner su fe pequeña, y eso va a hacer toda la diferencia. Amén. Ahora, la fe usted la tiene que poner a trabajar. Eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Pero ¿cómo usted puede alimentar la fe? A través de las imposibilidades. La fe se come las imposibilidades. Cuando usted tiene uno imposible, eso es lo que usted le tiene que dar a la fe para que la fe se lo coma y su fe pueda crecer. Pero eso lo vamos a ver otro día. Hoy día voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar acerca de la fe en contra de los hechos. ¿Por qué es tan importante hablar de la fe en contra de los hechos? Porque muchas veces estamos viviendo una realidad aparente que choca con lo que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces tenemos que aprender a lidiar con eso. Entonces la fe es el ahora de Dios y el ahora es la acumulación de todo lo que nosotros damos para el Señor. También vimos que la fe es el vehículo que nos lleva del ámbito natural al ámbito espiritual. Todo lo que usted necesita para su vida ya existe en el plano del espíritu. Usted lo que tiene que hacer es jalar esa realidad espiritual a la realidad natural. ¿Cómo? A través de la fe. Amén. La fe es el vehículo que nos lleva de lo natural hacia lo espiritual y en lo espiritual está lo sobrenatural. Algunos versículos para repasar. ¿Ya está ahí? Hebreos 11:1. Es pues la fe usted ya se lo debería de aprender de memoria. Es pues la fe ¿de qué? Usted no se lo aprendió, usted lo está leyendo. ¿Quién cree que me va a hacerles a mí? En la versión Reina Valera 77 dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Entonces la fe es la firme seguridad de una realidad espiritual que no estoy viendo, pero que así va a ser. Amén. Es una convicción interna la fe. La versión Nueva Traducción Viviente dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, una buena definición de fe es, la fe es una seguridad interior de una realidad que se fundamenta en la verdad. O sea, cuando su fe no está puesta en una verdad, va a entrar la duda a su corazón. Pero cuando usted tiene la certeza de que la verdad es la verdad y usted pone su fe en esa verdad, usted va a adquirir una seguridad en su interior de que lo que está creyendo así va a ser. Amén. Porque usted está creyendo en una verdad absoluta. Eso hace toda la diferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en primer lugar convencidos de la verdad de Dios para en ella nosotros poder poner nuestra fe. Jesús llevó a cabo todos los milagros porque tenía una fe revelada. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir tener una fe revelada? Primero, ¿qué es la revelación? Escuche, la revelación es la luz y conocimiento que tengo con respecto de algo. La revelación, otra vez, es la luz
o el conocimiento que tengo con respecto a algo. O sea, cuando yo tengo revelación acerca de la sanidad, entonces yo puedo entender que la voluntad de Dios para mi vida es que yo esté sano. ¿Se entiende? Cuando usted tiene revelación acerca de que Dios lo quiere bendecido, prosperado, usted adquiere una seguridad de que Dios quiere que usted no pase necesidad. Entonces eso es revelación. Usted adquiere luz o conocimiento acerca de un tema específico. Y Jesús tenía una fe revelada. La fe viene de Dios y es el Espíritu Santo. Él es quien revela la palabra logos para que se convierta en una palabra rema. Mire, esto es muy importante para la fe. La diferencia entre palabra logos y palabra rema. En el griego hay dos dos traducciones para la palabra. ¿Me están entendiendo, verdad? Uno es la palabra logos y otro es la palabra rema. ¿Cuál es la diferencia? La palabra logos es lo que está escrito. La palabra logos es la primera palabra que se recibe de parte de Dios a través de la escritura. Pero la palabra rema es la palabra dicha. Hay una diferencia. Hay una palabra escrita y hay una palabra hablada. ¿Cuál es la palabra que produce fe? Mire, dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa palabra que está en ese texto no es la palabra logos. O sea, no es lo que está escrito, sino que es la palabra rema, que quiere decir lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer crecer nuestra fe a través de oír la palabra rema? Primero, usted tiene que tener un conocimiento profundo de logos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando le recuerde el logos, ese logos se convierte en rema. Y ese rema lo que hace es activar la fe dentro suyo para que la fe pueda crecer. Entonces, usted no puede tener fe si primero no tiene rema. Pero usted no puede tener rema si primero no tiene... que son secos ustedes. O yo soy muy buen predicador o usted es muy inteligente. Una de dos. Yo creo que la primera. Entonces la palabra rema es la que produce fe. Cuando hablamos de fe revelada, es la fe que nace en el corazón cuando nos es revelada o recibimos luz o conocimiento sobrenatural de una palabra logos. Entonces es cuando se nos prende la ampolleta. Es cuando decimos, leemos una palabra una primera vez y bueno, y pasó. Pero la leemos una segunda vez y wow, produce algo en nuestro interior, se nos prende la ampolleta, quiere decir que recibimos el rema y eso produce fe en nosotros. Amén. Y esa palabra se hace vida en nosotros. Ahora, siempre nuestro ahora o nuestra fe va a ser medida por el nivel de revelación que usted tenga. Eso es muy importante. ¿Por qué necesitamos la revelación de Dios? Porque la revelación de Dios, en la medida que sea más poderosa va a ser la fe que yo tenga. Si yo no tengo revelación, entonces mi fe va a ser muy pequeña, no va a ser tan operativa. Entonces yo necesito que en mí haya una gran fe. Amén. Si bien es cierto, una fe pequeña es suficiente, porque Jesús lo dijo, una fe grande es más que suficiente. Usted puede alcanzar más cosas con mayores niveles de fe. Ahora, una petición inteligente que usted le puede hacer al Señor es, Señor, dame el don de la fe. Yo siempre le digo al Señor, Señor, dame el don de la fe. Porque el don de la fe es la capacidad de creer más allá de las circunstancias, más allá de una fe normal. Entonces, esa fe, en la medida que yo camino en justicia, va a comenzar a operar en mi vida para yo alcanzar cada vez cosas más grandes en la vida en el Señor. Entonces, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra rema de Dios. La versión Nueva Biblia al Día dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted oye una palabra es porque esa palabra se dijo. ¿Entiende ahora la diferencia del rema y del logos? Usted está leyendo una palabra en la escritura y esos son logos. Usted no lo está oyendo, usted lo está leyendo. Pero cuando usted oye la palabra que viene de Dios, o sea, Dios le recuerda una palabra, el Espíritu Santo toma el logos y se lo está hablando, se transforma en un rema y ese rema activa la fe en nuestro interior. Amén.
Entonces, tan poderoso como sea su revelación, así de grande va a ser el ahora de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la revelación es lo que lo va a introducir a usted en el ahora de Dios. Y ahora entro de lleno a lo que quiero compartir con usted. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 14. ¿Ya está ahí? Muy bien. Sí, excelente. Dice así. Vino luego a él palabra de Jehová. ¿Qué vino al profeta? Palabra de Jehová. Diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a ¿qué? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hay varias cosas interesantes en este pasaje, y es que Dios está hablando y está diciendo y le da una instrucción a Elías. Le dice, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y mire lo que dice, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto, lo primero interesante que hay en esta escritura es que Dios ya le había hablado a la mujer por primera vez. Antes que el profeta le dijera a la mujer lo que tenía que hacer, dice la escritura que el Señor le dijo a Elías, yo ya le di la orden a la mujer que te sustente. ¿Qué pasó con la mujer luego que Dios le habló a Elías? Elías fue, le habló, pero la mujer se hizo como la loca. ¿Sí o no? ¿Lo puede ver? Se hizo la loca porque empezó a darle un montón de excusas a Elías de por qué no podía ir a darle a Elías lo que Elías le estaba pidiendo, sino que ella estaba viendo para sí primero. Ahora, vea lo que le dice Elías. Una vez que Elías le dijo lo que tenía que hacer y ella le presentó las excusas, en el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Entonces, mire, qué interesante es que cuando usted recibe una palabra rema de Dios, se puede producir 2 cosas, o temor u obediencia. ¿Por qué temor? Porque uno empieza a decir, ¿será que Dios me dijo lo que me dijo? O sea, cuando Dios me dijo, tienes que dar un sueldo completo tuyo para que yo te dé el templo y el auto que tú estás esperando, mi primera reacción fue de temor. Porque lo primero que uno dice en lo natural es, ¿y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si pierdo la plata y no tengo templo y no tengo auto? Y temor. Entonces lo primero que Dios le dice, que Elías le dice a la mujer es, no temas. Note que Dios ya le había hablado a la mujer primero. Le dio la orden que sustentara al profeta. Entonces, la primera palabra que se recibe es el logos. Cuando Dios lo habló a la mujer por primera vez, eso fue un logos para ella. ¿Sabe por qué fue un logos? Porque no produjo en ella fe. No le trajo revelación. Pero cuando vino la misma palabra de Dios a través de Elías,
¿Qué produjo en ella? Produjo fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque obedeció. Entonces, la fe puede producir en ti temor, pero si tú obedeces a la palabra que has recibido de Dios, ese temor es vencido por la fe que comenzó a operar dentro de ti. Amén. Entonces, lo primero que nosotros debemos de hacer cuando recibimos una palabra de Dios es obrar en fe y caminar en obediencia a esa palabra sin importar lo que nosotros veamos a nuestro alrededor. Porque eso se llama caminar por fe. No por vista caminamos, dice la Escritura, sino que caminamos por fe. ¿Por qué? Porque a la hora que caminamos por vista y comenzamos a ver lo natural que nos rodea, el problema que tienes, la enfermedad que tienes, la crisis por la cual estás pasando, tú no vas a tener fe si tú empiezas a mirar las circunstancias. Pero cuando tú comienzas a caminar en fe en la palabra que Dios te ha dado, sin mirar las circunstancias, sino que mirando a Jesús, que es la verdad, que dice la Escritura que Él es el autor y consumador de nuestra fe, entonces tú caminas en obediencia y Dios va a comenzar a cumplir su palabra. Entonces, ¿por qué hay gente que logra cosas en la vida, en el Señor, y gente que no, que siempre está estancada? La respuesta es, el que está estancado nunca aprendió a caminar por fe. El que avanzó aprendió a caminar en fe a pesar de las circunstancias que estaban pasando. Eso es lo que hace toda la diferencia. Por eso que la fe es tan importante para todos los hijos de Dios. Entonces, cuando el profeta habló por segunda vez, fue que se produjo fe y ocurrió el milagro. Note lo siguiente, que primero vino la obediencia. La mujer no estaba tan segura, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿qué fue lo que ella hizo? Obedeció. Entonces, la obediencia es la mejor prueba de que tú tienes fe. Tú no sacas nada con decir, tengo un montón de fe, si tú no obedeces lo que Dios está hablando. En el momento que obedeces, tú estás demostrando que a pesar de los temores que puedas tener, hay una fe más poderosa que está trabajando en tu interior. ¿Cómo usted puede saber si usted tiene o no tiene fe? Por el nivel de obediencia que tiene. La pregunta es, ¿usted está siendo obediente o desobediente? Si usted está siendo desobediente a lo que Dios le ha dicho, significa que su fe es muy pequeña. Pero si usted está obedeciendo a Dios en todo lo que Dios le dice, significa que usted tiene una fe grande. ¿Me puede entender? Amén. Entonces, la mujer de todas maneras obedeció y luego vino la fe. ¿Cuál es la enseñanza? No necesitas entender, sino obedecer. Una vez que tú obedezcas, recién ahí tú vas a entender. ¿Está acá? Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso porque nos hace a nosotros caminar aunque no veamos nada. Pero si somos obedientes, aunque yo no lo entienda ahora, lo voy a entender después. Porque lo que produce entendimiento es la obediencia que yo tengo. Amén. O sea, cuando yo obedecí lo que Dios me habló, luego yo entendí. En el momento yo no veía nada, pero yo decidí obedecer. Luego que obedecí y vi los resultados de la obediencia, recién ahí entendí. ¿Está acá? Entonces tenemos que manejarnos de esa manera. Entonces la fe, otra vez, es el ahora de Dios, porque la fe es pues la fe en el ahora. Amén. ¿Me sigue? Y el ahora es la acumulación, entonces dijimos, de oración, adoración, alabanza, ofrenda, ayuno, etcétera. Y mientras tú más te acercas a Dios a través de estos ejercicios espirituales, porque son ejercicios espirituales, tu confianza, tu certeza aumentará en forma proporcional. ¿Por qué? Porque estás acumulando fe. Entonces, mientras tú más vengas a la iglesia, mientras tú más ores, mientras tú más adores, mientras más tú ayunes todo el tiempo y estás viviendo una vida consagrada, eso comienza a acumularse en el mundo espiritual, de tal manera que en un momento dado la fe va a explotar dentro de ti. ¿Cuándo es que las personas se desaniman y la fe comienza a decaer? Cuando todo lo que yo le hablé ya deja de ser una prioridad en su vida. Cuando empiezan a funcionar en piloto automático y empiezan a hacer las cosas porque tenían que hacerlas, pero dejaron de poner la mirada en el Señor. Entonces la fe empieza a menguar.
su ánimo comienza a decaer. ¿Por qué? Porque está en piloto automático. No está teniendo un entendimiento de lo que realmente está haciendo. Entonces, Dios quiere que entremos ahí por la fe y Él va a derramar todo eso sobre nosotros y esa fe va a estar determinada por la revelación que usted tenga. Entonces, mientras usted más adore, más busque a Dios, mayor revelación va a tener y como la revelación y la fe son proporcionales, usted mayor nivel de fe va a tener. ¿Me sigue? No es tan difícil de entender, pero tenemos que caminar en eso. Entonces, si se nos ha revelado que no tenemos por qué estar enfermos, entonces eso se vuelve una realidad en nosotros. Porque la revelación activa o pone en movimiento la fe para producir una realidad basada en la verdad de la palabra. Entonces, cuando yo recibo la revelación de que yo no tengo por qué estar enfermo, cuando entiendo que el Señor llevó todas mis enfermedades en la cruz del Calvario, yo recibo fe. Primero, recibo revelación. Segundo, recibo fe. Y esa fe lo que tiene que hacer en ti es ponerte en movimiento. Amén. Es tomar una acción correspondiente. Eso es lo que tiene que producirse. Entonces, escuche. No importa cuántos mensajes o predicaciones tú escuches, la verdad que conoces es la verdad que te hará libre. ¿Me está entendiendo eso? La verdad que usted conoce es la verdad que lo hará libre. En otras palabras, la verdad que a usted le es revelada es la que usted va a conocer y esa verdad es la que le va a usted a hacer libre. Entonces, eso significa que en toda área que yo estoy atado, significa que yo no he recibido revelación de la palabra en esa área, porque continúo siendo esclavo. ¿Está acá? Entonces, usted tiene que ser una persona que la verdad que conoce es la verdad que lo va a hacer libre. Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos en revelación porque la revelación es la que va a cambiar nuestra vida. Ahora, escuche, la viuda estaba viviendo en su ayer. Ella se estaba preparando para morir y Elías le estaba hablando de su ahora, pero ella estaba anclada a su pasado. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en Israel? Hubo una sequía de 3 años y medio. ¿Y sabe quién la produjo? La produjo el profeta Elías. Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire qué importante. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover en la tierra por mi palabra. No dijo por la palabra de Dios. Dijo por mi palabra. ¿Qué seguridad del profeta Elías? ¿Cómo el profeta Elías tenía tal seguridad como para producir una sequía? Él mismo nos da la clave. Dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, cuando tú habitas de continuo en la presencia de Dios, eso te llena de fe todo el tiempo. O sea, la presencia de Dios lo que hace en tu vida es llenarte de fe. O sea, la presencia de Dios es el combustible que necesita tu fe para moverse. Tú no puedes tener fe si eres una persona que no siente el Espíritu de Dios. No puedes tener fe si eres una persona que cuando ora no se activa. ¿Está acá? Entonces, nosotros debemos prepararnos para vivir una vida de continuo en la presencia de Dios. Entonces, la viuda, al tener una revelación de la palabra que le dio el profeta, ella comenzó a entrar en el ahora de Dios. O sea, la viuda estaba anclada en el ayer. Pero la revelación lo que hizo fue transportarla al ahora de Dios. ¿Por qué es tan importante el ahora? Porque en el ahora es donde Dios habita. Dice la Escritura que Dios habita en la eternidad. Él no habita ni en el pasado, ni habita en el futuro. Él habita en el ahora. Amén. Entonces, cuando tú te metes en el ahora, todo lo que Dios ha prometido que será, Él es. Y comienza a suplir todo lo que tú necesitas. Ahora, el profeta Elías requería 2 cosas de parte de la viuda. Primero, fe. Y segundo, obediencia. ¿Qué requería el profeta de la viuda? Fe y obediencia. Entonces, usted nunca debe de temer dar su última ofrenda. Y no estoy hablando de dinero. Lo último que usted tenga,
aunque sea lo que sea que tenga que soltar, cuando usted lo suelta y se lo da a Dios, usted está operando en fe y usted está operando en obediencia. Y su última ofrenda es la vía hacia el ahora de Dios. O sea, cuando usted da lo último que tiene, y ojo, no estoy hablando de plata acá. Lo que estoy hablando es de su servicio, estoy hablando de su integridad, estoy hablando del servir a Dios, del buscar a Dios. Cuando eso es lo último que usted da y dice, Señor, ya no tengo nada más, entonces usted entra en el ahora de Dios. Amén. Entonces la mujer viuda era lo último que ella tenía, no tenía más. Recibió primero una orden de Dios, se hizo la loca, no le hizo caso, eso era el logos. Pero cuando viene el profeta y le dice, ya ella ya no tiene otra escapatoria. Y el leño que tenía, y el poquito de aceite que tenía, y el poquito de harina que ella tenía, lo coció y lo hizo. Y mire, el profeta parece que fuera muy aprovechador, porque número uno, va donde una viuda, que no tenía, sino para ella y su hijo, y dejarse morir. Pero él va y le dice, primero me lo tienes que hacer a mí. Es un poquito batú el hombre, ¿no? Pero la viuda no se puso a cuestionar. Ella lo que hizo fue obedecer. Hizo caso. Y eso produjo el milagro en ella. Porque dice la escritura que la harina de la tinaja no escaseó y el aceite no menguó. O sea que cuando la mujer, a través de la fe y de la obediencia, entró en el ahora de Dios, se activó la multiplicación que ella necesitaba para poder subsistir. ¿Me sigue? Entonces, cuando usted es una persona de fe y es obediente, no hay manera que el diablo lo pueda poner en el ayer. Usted va a estar siempre en el ahora de Dios. Y en el ahora de Dios continuamente están fluyendo los milagros. En el ahora de Dios continuamente está fluyendo la provisión. Ahí se manifiesta el Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. No es que Él será ni que Él fue. Es el yo soy. Es el ahora de Dios. Le doy otro ejemplo. Abraham. Dios le dijo, dame tu hijo. ¿Cómo es eso? Mire qué tremenda locura de Dios. ¿Cuándo se había visto que Dios estaba pidiendo un sacrificio humano? Era tremenda locura. Mira, ayer yo estaba leyendo acerca de Abraham. Y la primera vez que Dios se le aparece a Abraham, Abraham tenía 75 años. Era bastante viejito. Y le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación, te voy a multiplicar, bla, 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 bla. Se le apareció un montón de veces. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dijo otra vez lo mismo. Mire, de los 75 a los 99, ¿cuántos años pasaron? 24 años. O sea, 24 años Abraham escuchando la misma promesa de Dios. Y sabe que dice la escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero usted le pasaron 2 años que Dios no le ha cumplido una palabra y usted ya está tirado en el suelo reclamando en contra de Dios. Pero este hombre, 24 años. Dios vez tras vez le da la misma palabra hasta que cuando él ya tenía 99, él le dijo, Señor, ya soy muy viejo. Y Dios le dijo, de aquí a 1 año vas a tener un hijo. Y tuvo un hijo a los 100. ¿Cuál es la lección que nosotros podemos obtener de Abraham? La perseverancia. Mire, si yo he visto algo que han habido predicadores extraordinarios, tremenda unción del cielo, pero no tienen perseverancia. ¿Y qué es lo que sucede? El ministerio se les diluye en el tiempo. ¿Cuáles son los que han llegado a hacer grandes cosas para Dios? Los que han perseverado. A pesar de las circunstancias y de los problemas. A pesar de eso, cuando usted aprende a perseverar, usted está demostrándole a Dios de qué es lo que usted está hecho. Y de pasadito se lo demuestra al diablo también. ¿Sabe usted qué edad tenía Abraham cuando murió? Ayer lo descubrí, no me había percatado de eso. 175 años.
Mire, cuando Dios lo llamó, tenía 75. Cuando Dios le cumplió la promesa, tenía 100. Pasaron 25. Pero luego volvió a pasar toda la vida de Abraham hasta el momento que él había recibido la promesa y recién ahí murió. ¿Cuál es la enseñanza? No importa lo que Dios se demore en cumplir lo que dijo que iba a hacer contigo. Más tiempo vas a vivir en tu vida con la promesa cumplida que con la promesa no cumplida. ¿Ve que es bueno el Señor? Entonces no importa cuánto se demore. Cuando cumpla yo voy a decir, wow, voy a vivir más tiempo con la promesa cumplida que con la promesa no cumplida. Dios es fiel y Él termina demostrándonos a nosotros que Él es fiel y que Él cumple su palabra. ¿Me dice amén? Wow. Entonces, el ahora siempre va a estar conectado a una persona, a un hombre de Dios. Por eso Elías le pidió algo a la viuda para que entrara en su ahora. En el ahora el aceite no cesa de fluir, ni se acaba la harina. Dios siempre provee ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Deja de sostenerte en tu pasado. Entra en el ahora de Dios. ¿Cómo entramos en el ahora de Dios? A través de la fe y de la obediencia. Hebreos 6, del 11 al 13, escuche, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las... ¿Cómo usted hereda las promesas? A través de la fe y la paciencia. Eso es lo que no nos gusta. La paciencia. No le pida a Dios paciencia, por favor. Porque dice la palabra que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cada vez que usted dice, dame paciencia, Dios dice, te mando pruebas. Te mando más pruebas. Yo solo aprendí a clamar, ayúdame. Nada más. No, que dame paciencia. Ayúdame, Señor. Entonces, dice la Escritura otra vez, que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Mire, la paciencia implica saber esperar. ¿Está acá? Porque Abraham, tranquilito ahí, 25 años, hasta recibir la promesa. Pero esperó. Ahora, mire, yo aprendí esto. Hay dos maneras de poder esperar. Dos. Una es esperar pasivamente. Esto es, yo recibo una palabra de Dios y me siento a esperar que se cumpla. Ahí es cuando muchos mediocres dicen, Dios no me cumplió, yo esperé y no me cumplió. ¿Y por qué se ríe usted? Algo pasó ahí, un rema le cayó. Entonces, una manera de esperar es esperar pasivamente. No piense usted que Dios le va a cumplir nada de lo que Él le ha prometido si usted espera pasivamente. ¿Cómo usted tiene que esperar? Usted tiene que esperar activamente. Activamente. Cuando usted aprende a esperar activamente, mire, Abraham Lincoln, antes de ser elegido presidente, se presentó a las elecciones un montón de veces y perdió. Un montón de veces. Pero él dijo lo siguiente, me voy a preparar. Y cuando llegue mi tiempo, yo ya voy a estar preparado. Nota la diferencia. Esperar activamente es esperar preparándose para algo. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que esperar todo el tiempo que Dios quiera que usted espere, pero tiene que esperar en forma activa, tiene que esperar trabajando, tiene que esperar orando. O sea, si Dios te dice, te he llamado para que seas un pastor, tú no te vas a sentar ahí hasta que el pastor venga y te diga, hoy día te voy a ungir de pastor. No, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que prepararte, tienes que leer, tienes que buscar a Dios, tienes que estudiar, tienes que estar trabajando, tienes que comenzar a evangelizar, tienes que abrir tu casa de paz, tienes que empezar a pastorear ya. Para que cuando llegue tu momento, ¿tú qué vas a estar? Vas a estar preparado. Entonces, cuando yo aprendí,
¿Cuándo yo aprendí a pastorear? Cuando era líder de jóvenes. Obvio. Terrible, dice mi esposa. Fue terrible. Fue terrible. Pero ¿qué estaba haciendo yo? Sirviendo. Recibimos los jóvenes de la iglesia, éramos ¿cuántos? Éramos como 3, 4. Cuando entregamos el liderazgo de los jóvenes éramos más de 35 jóvenes de la iglesia. Con jóvenes diezmando, jóvenes trabajando al Señor, jóvenes haciendo evangelismo, después todo se diluyó. Me dio tanta rabia cuando se diluyó, porque todo el fruto de mi trabajo se fue a las pailas. Pero ¿qué fue eso? Fue un tiempo de preparación para lo que yo iba a hacer en mi tiempo, ya no como líder, sino como pastor. ¿Me entiende? Entonces usted tiene que prepararse para lo que Dios va a hacer con usted. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo está esa? O sea, Dios le dijo, Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela. Amén, sí Señor, ¿para dónde? Después te digo. Salió sin saber a dónde iba. Pero sí es verdad. Yo me imagino que Abraham cuando le dijo a Sara, le dijo, vieja, agarra todas tus cosas, nos vamos. ¿Para dónde? Ni idea. Dios nos va a decir después. Y la viejita lo siguió. O sea, tenía fe para hacer lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos. ¿Acá? Entonces, Abraham, dice la Escritura, que por la fe obedeció. O sea, que la fe produce obediencia. Otra vez, ¿cuál es la evidencia de que eres un hombre o una mujer de fe? Tu obediencia. Entonces, la fe, la paciencia y la obediencia provocan que entres en el cumplimiento de las promesas de Dios. Amén. Entonces, Jesús, Él no solamente confesó promesas. Vamos rebobinando y entendiendo todo lo que estamos aprendiendo. Él se paró rectamente delante de Dios. ¿Se acuerda que yo le expliqué que la justicia es el asiento de la fe? ¿Se acuerda? Entonces usted debe ser un hombre justo para que la fe sea operativa. Debe ser un hombre obediente para que usted pueda entrar en el cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho. ¿Amén? Entonces, la verdad es el nivel más alto de la... ¿De la qué? De la realidad. Recuerde eso. La verdad es el nivel más alto de la realidad. Escuche, pero hay gente que su fe no está en la verdad, sino que en los hechos. La verdad es antes que los hechos, a través de los hechos y después de los hechos. El nivel más alto de la realidad para nosotros es la verdad, que es Jesús. Y escuche, los hechos siempre están cambiando, pero la verdad nunca cambia. Por eso la fe de unos sube y baja dependiendo de los hechos por los cuales estén pasando. Porque si los hechos cambian y tu fe está basado en los hechos, entonces tu fe va a menguar todo el tiempo, como la ola del mar. Arriba, temporadas de fe arriba, temporadas de fe abajo. Otra temporada de fe arriba, otra temporada de fe abajo. ¿Me está entendiendo? Entonces los hechos siempre están cambiando, pero la verdad nunca cambia. Le voy a dar un ejemplo. Es un hecho que hoy día estás desempleado, pero eso cambia. Es un hecho la enfermedad que estás teniendo, pero eso cambia. Es un hecho la crisis que estás pasando, pero eso también cambia. Es un hecho la tristeza o la depresión que tienes hoy, pero eso cambia. Los hechos cambian, todos los hechos cambian, pero la verdad nunca cambia. ¿Me nota la diferencia? ¿Cuándo es que tu hecho cambia y entras a vivir en la verdad?
Cuando te es revelada la verdad y a través de la fe te apropias de esa verdad, es ahí que esa verdad se convierte en tu realidad. Entonces no importa los hechos que puedas estar viviendo hoy día. Eso va a pasar, todo es temporal. Lo que tú tienes que aprender es poner tu fe no en los hechos que estás pasando, sino en la realidad de la verdad de la palabra que nunca cambia, que siempre es, que es eterna, que nunca se va a mover y que está en el ahora de Dios. Amén. Entonces hay gente, escuche, que sabe más de sus hechos, sabe más de su enfermedad que de la verdad. ¿Cómo esa persona va a tener fe? No puede tener fe, porque sabe más de los hechos que de la verdad. Sabemos tanto de los hechos, pero tan poco de la verdad. Por eso es que necesitamos conocimiento revelado. Amén. Llenarnos de verdad en el área que estamos lidiando y declarar lo que Dios dice acerca de eso. Tenemos que ser más rápidos en ir a la oración con respecto a ese problema que se enfrenta a la verdad. No hay problema, escucha, que pueda permanecer en contra de la verdad. Es un hecho que te pueden echar del trabajo, pero la verdad es que Dios va a suplir todas tus necesidades conforme a las riquezas en Cristo. Amén. Es un hecho que puedas estar enfermo, pero la verdad dice que Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Entonces, cambia tus hechos jalando la verdad de Dios sobre tu vida, porque la verdad va más allá de tus sentimientos y emociones, está por encima de ellos. Entonces, no pongas tus ojos en los hechos, pon tus ojos en la verdad. Y eso va a producir un cambio en tu vida. Amén. Entonces, en el ahora de Dios estás sano, en el ahora de Dios estás prosperado, pero escucha, si haces de tus hechos la verdad, entonces te vas a sentir mal y deprimido. Pero si te metes en el ahora, tus hechos se van a conformar a la verdad. ¿Me entiende cómo se logra que se cambien las cosas? Tienes que quitar la mirada de los hechos y plantarte firme y poner tu mirada en la verdad de Dios. Ahora se entiende, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, los hechos puede que sean hechos, pero no son la verdad de Dios. No significa que voy a caminar haciéndome el tonto, no, eso y negar una realidad, porque eso es absurdo. Pero lo que yo tengo que decir es, mi hecho hoy es que estoy pasando una crisis financiera, pero mi verdad la declaro sobre esos hechos. Y jalo esa verdad y la traigo al mundo natural. Entonces la verdad es lo que la palabra dice. Todos los hechos están sujetos a cambio, pero la verdad va más allá. Las emociones y los sentimientos cambian, pero la verdad no cambia, porque la verdad es Jesús. Entonces, consejo, no hagas de tus hechos la verdad. ¿Lo agarró? No hagas de tus hechos la verdad. No aceptes que los hechos que están pasando a tu alrededor ahora determinen las decisiones que tú vas a tomar para el futuro. ¿Está acá? Por ejemplo, el dinero no te puede decir a ti, si tú vas o no vas a determinado evento. Muchas veces que yo le pregunto a alguien, ¿vas a ir al CAP? ¿Qué es lo que me dicen? No tengo plata. No te pregunté si tenías o no tenías plata. Te pregunté si vas a ir. ¿Me entiende la diferencia? ¿Cómo saber si Dios quiere que vayas? Dios quiere que vayas. Tú no puedes hacer de tus hechos la verdad. No puedes vivir a la merced de tus hechos, porque la verdad está por encima de tus hechos. Escucha, cuando tú haces de tus hechos la realidad, ahí es cuando entra la depresión, ahí es cuando entra el desánimo. Pero cuando haces de la verdad la realidad, ahí entra la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Ahora escucha. Toda circunstancia tiene fecha de expiración.
¿Me escuchó? Tome esa palabra. Toda circunstancia tiene fecha de expiración. Debemos de entregarle toda carga o circunstancia al Señor con fe. ¿Cuándo expira? Expira cuando nos damos cuenta de que el problema es de ayer y no de nuestra hora. Cuando se te prende la ampolleta y obtienes la revelación. Ahí es cuando ocurre el milagro en tu vida. Amén. Mire, el otro día descubrí en medio del discipulado lo siguiente. Le decía a los hermanos del discipulado. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Meta quiere decir cambio. Noia quiere decir mente. Entonces, metanoia quiere decir cambio de manera de pensar. Les daba otro ejemplo. Le decía la palabra metamorfosis. Meta significa cambio. Morfosis significa forma. Metamorfosis significa cambiar de forma. Pero no me había percatado de lo siguiente, que la palabra meta es cambio. Y cuando nosotros hablamos de una meta, hablamos de una finalidad. Entonces, escuche, la finalidad en nuestra vida es siempre estar cambiando. Y cuando cambias, cuando la fe te pone en movimiento. La fe viene para ponerte en movimiento. Entonces, para llegar a la meta o al cambio continuo, constante, tú siempre debes de tener fe. En el momento en que cesa tu fe, tú cesas de cambiar. En el momento que cesas de cambiar, tú pierdes el blanco a donde tú ibas. Entonces, tómate de la fe de Dios, tómate de la revelación de Dios. ¿Para qué? Para que siempre haya fe en tu interior. ¿Está aprendiendo de la fe? Amén. Póngase de pie, vamos a entregarle este tiempo al Señor. Yo no sé cuáles son tus hechos hoy. Piensa en cuáles son los hechos que le están amargando la vida hoy. Y le voy a dar una tarea. Y aquí ya no le va a gustar ni el pastor le va a parecer tan espiritual. Busque qué es lo que la palabra dice con respecto a ese hecho que le está amargando la vida. Le he dado varios ejemplos. Si usted está pasando crisis financiera, entonces un versículo es: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Si está usted enfermo, un versículo es: el Señor llevó todas mis dolencias en la cruz del Calvario. Entonces usted va a buscar, me está escuchando, no se me distraiga, usted va a buscar qué es lo que la palabra dice con respecto al hecho que usted tiene, toda la información en la palabra posible. Y luego usted va a comenzar a orar de que ese logos se transforme en un rema para que venga la fe para vencer esa circunstancia. Porque esto tiene que ser, como dice el apóstol Maldonado, friendo y comiendo. Amén. Friendo y comiendo. Esto tiene que producir resultado en nuestra vida. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Vamos a activar esta palabra. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, porque tú siempre preparas manjares tan deliciosos para nuestra vida, Señor. Y te damos gracias porque ciertamente la fe la necesitamos para llevar una vida cristiana victoriosa. Señor, y junto con la fe necesitamos la paciencia, junto con la fe necesitamos la obediencia, y junto con la fe necesitamos la perseverancia. Padre, y yo oro para que en esta mañana la fe de Dios pueda ser impartida sobre nosotros. La obediencia pueda ser impartida, la paciencia, Señor, sea impartida sobre todos nosotros en este día, Señor, para que los hechos que nos están rodeando y que se basan en las circunstancias pasajeras puedan cambiar al ser confrontados con la verdad de tu palabra. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los hijos del Camino de Vida que están en esta mañana aquí
Señor, puedan recibir revelación, porque es la revelación la que produce fe, es la revelación la que nos pone en movimiento, es la revelación lo que nos hace quitar la vista del logos y nos revela el rema. Padre, yo oro en el nombre de Jesús para que en esta semana, Señor, todos los que estamos aquí en nuestros tiempos de oración y de búsqueda de tu presencia, podamos recibir rema tras rema tras rema, rema tras rema tras rema, que active nuestra fe, que levante nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, toda incredulidad y duda sean destruidas en nuestro interior, en el nombre de Cristo. Y la fe de alto nivel produzca cambios sustanciales en nuestra vida. La fe la pongamos en la realidad de tu palabra, Padre, en la realidad de tu palabra. Enséñanos que tu palabra es verdad, que nada, ningún hecho puede sostenerse de pie cuando es confrontado con la palabra, con la realidad de la palabra. Padre, yo oro para que todo aquel que estaba desanimado hoy cobre fuerzas en el nombre de Jesús. Todo aquel que se sentía deprimido, ahora la fe de Dios lo impulse a salir adelante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, recibe lo que Dios está soltando. Padre, yo desato la fe, desato la confianza, desato la revelación de la palabra. En el nombre de Jesús, y ahora mismo, mis hijos reciban fe, reciban fe, reciban fe, movimiento, revelación. En la hora de Dios se ha soltado sobre tu pueblo en esta mañana, Padre, para producir cambios, 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 cambios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, bueno es el Señor, amén. Bueno es el Señor. Vamos a ofrendar al Señor, porque Él ha sido tan bueno para con nosotros. Gracias. Tome su ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, traemos esta ofrenda para ti en esta mañana. Señor, yo ruego que esta ofrenda de fe sea como la obediencia de la viuda, Señor, que a través de sus circunstancias ella entregó lo que tenía que entregar y tú operaste en ella un milagro. Señor, gracias porque tú eres un Dios personal, y si le hablaste a esa viuda, le diste una orden. Señor, yo creo que tú eres un Dios que puede hablar con cada uno de nosotros, Padre, porque eres un Dios personal. Yo te ruego que esta semana sea una semana hermosa en la cual la revelación fluya en nosotros, Padre amado. Señor, en todo orden de cosas, conocimiento, revelación, fe, obediencia y paciencia, Señor, se han activado en nuestra vida a través de esta ofrenda, Padre. Muchas gracias, Señor, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede pasar a ofrendar. Muy bien, hoy día ya nos vamos para la casa y ya mañana 18 de septiembre, páselo bien, no coma tanto, no tome tanto.